¿Qué es el campo cuántico? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo puedo beneficiarme de él? La mente determina la experiencia exterior, porque todo se reduce a campos de energía, de modo que nuestro pensamiento altera constantemente nuestra realidad. Así pues, según esto, es posible cambiar las circunstancias de nuestra realidad si sabemos cómo. Hola a todos. En este video vamos a hablar del campo cuántico desde la perspectiva de la física cuántica. Quédate hasta el final y vas a aprender cómo conectar con el campo para atraer la situación deseada a tu vida. Un saludo y un abrazo para todos. La física cuántica nos dice que todo lo que nos rodea, todo lo que conocemos como realidad o materia, es energía. Campos electromagnéticos o patrones de frecuencia de información, eventos que se repiten periódicamente y de manera constante. Esta materia está compuesta por átomos. Tú y yo estamos compuestos por átomos. Al analizar el átomo a un nivel subatómico, un 99.9999 es energía y solo un 00.001% es materia, lo que en proporción es casi nada. Es decir, somos más nada que algo o más energía que materia. Y si analizamos aún más subatómicamente, el 0.001%, nos encontramos con nada. En realidad, somos 100% energía. Los físicos cuánticos se dieron cuenta que cuando un átomo es observado en sus infinitesimales partículas, el observador, en este caso el científico que está observando, afecta la conducta de la energía y la materia del átomo. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones que conforman a los átomos existen como una infinidad de posibilidades en un campo invisible de energía. Pero solo cuando el observador, el científico, se fija en cualquier localización de un electrón, es cuando aparece el electrón. Es decir, un electrón o partícula no puede manifestarse en la realidad, espacio y tiempo solo hasta que es observada. Atención, un electrón o partícula no puede manifestarse en la realidad, espacio, tiempo, solo hasta que es observada. Entonces, cuando el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el espacio y el tiempo en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico, es decir, se manifiesta u ocurre. Con esto podemos decir que la mente, observador, y materia están intrínsecamente ligadas. La mente subconsciente ejerce cambios perceptibles en el mundo físico, en la realidad, y a esto se le llama una mente cuántica. Piensa entonces que a nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. Observa a tu alrededor. Nada de lo que ves existiría sin un observador. Tu celular, el auto, la casa, el dinero, existían solo como posibilidad en el campo cuántico. Solo necesitó de un observador para convertirlo en materia. Al decir un observador, me refiero a ti con tus pensamientos y emociones. Ahora que ya sabes esto, que la energía responde a la atención de tu mente, serías un mejor observador, una mejor observadora de la vida que deseas manifestar.
Todo lo que existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones, y estos permanecen en un estado de onda, energía, mientras no son observados. Potencialmente son todo y nada, y existen por todas partes y en ningún lugar a la vez, solo hasta que las observamos. Por lo tanto, si todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial, y si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencia capaces de manifestar una infinidad de posibles realidades. Es decir, si podemos imaginar un acontecimiento futuro en nuestra vida basándonos en nuestros deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observemos para manifestarse. Una vez más, si podemos imaginar un acontecimiento futuro en nuestra vida, basándonos en nuestros deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a ser observada para manifestarse. Es decir, tus deseos están esperando ser observados. ¿Por qué? Porque si nuestra mente cuántica es capaz de influir en la aparición de un electrón, en teoría, también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad que deseemos. ¿Y cómo funciona o qué tengo que hacer? Bueno, aquí va la explicación. Nuestros pensamientos y sentimientos emiten una señal electromagnética. Los pensamientos emiten la señal eléctrica al campo cuántico, y los sentimientos que genera el cuerpo atraen magnéticamente las situaciones a nuestra vida. Aquí quiero abrir un paréntesis. Cuando pensamos lo que queremos, está bien, pero si nuestro cuerpo no tiene los sentimientos coherentes con eso que queremos, difícilmente atraeremos eso a nuestra vida. Y esta es la razón por la cual muchos no manifiestan, se pierden o se rinden. Así que atención, cuando unificamos lo que pensamos con lo que sentimos en una sola cosa, se produce un estado del ser que genera coherencia y se llama huella electromagnética. Es tu firma. Todas las experiencias que quieres vivir, la prosperidad, la riqueza, libertad, salud, dinero, amor, etc., ya existen como huellas electromagnéticas o firmas en el campo cuántico de las infinitas posibilidades. Ya existen como un patrón de frecuencia de energía, y lo que estás haciendo es enviar una señal similar a la que ya existe. Y esto es el campo cuántico, un campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles. Contiene una realidad en la que estás sano, eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Tus sueños, tus metas, tus propósitos, todo aquello que quieres está aquí, existe aquí como una huella electromagnética de frecuencia, como una posibilidad potencial, esperando que la observes. Dicho esto, si unificamos nuestra intención, que es lo que pensamos o queremos, con lo que sentimos, crearemos un nuevo campo electromagnético que coincidirá con eso que tanto queremos dentro del campo cuántico. Puede ser que muchos de ustedes piensen que ya entienden esto y lo llevan a la práctica, pero no han logrado manifestar nada. Existe algo que puede evitar que esto ocurra, y debes saberlo, debes ser consciente de ello para que te funcione correctamente.
Debemos ser conscientes de nuestras creencias limitantes, emociones y comportamientos limitantes. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros que quiera manifestar dinero, así tenga pensamientos de ser millonario conscientemente, pero a la vez se sienta ilimitado, jamás va a atraer el dinero o la abundancia así. ¿Por qué? Porque estamos pensando una cosa y siendo otra totalmente distinta. Las creencias limitantes nos hacen sentir limitados. Esas creencias limitantes generalmente están almacenadas en nuestra mente subconsciente y pudieron haber sido programadas en tu mente desde que fuiste pequeño o pequeña. Se dice que nuestra mente subconsciente gobierna el 95% de nuestros pensamientos y sentimientos, y el 5% nuestra mente consciente. Por lo tanto, nuestra mente envía la señal dominante al campo cuántico. Y si la señal dominante que enviamos es de limitaciones, no atraeremos el dinero que queremos a nuestra vida. Es por eso que tenemos que desbloquear estas creencias limitantes para tener un cambio, porque nuestra mente y el campo cuántico requieren coherencia, y esto no es más que alinear nuestros pensamientos con nuestros sentimientos. Cuando nuestros pensamientos son los correctos, nuestros sentimientos lo serán. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando piensas o te imaginas que estás en la casa de tus sueños? A ver, por un momento sintoniza con tu sueño. Imagina que estás viviendo las vacaciones que quieres. Estás en la playa, relajado, relajada. O estás manejando el auto de lujo que quieres. Cualquiera que sea tu sueño, experiméntalo. ¿Qué sientes? ¿Acaso te sientes feliz? ¿Emocionado, emocionada, en paz, relajado? ¿Qué sientes? Ese estado de ser que acabas de sentir y experimentar entre tus pensamientos y sentimientos es la coherencia que tienes que enviar al campo cuántico. Es la huella electromagnética de tus sueños, pues las ondas de una señal coherente son mucho más potentes. Así que ya lo sabes. Cuando nuestros pensamientos o intenciones son claros y centrados en nuestro objetivo y van acompañados de una emoción elevada o sentimiento, transmitimos una señal electromagnética mucho más potente que nos atraerá hacia una posible realidad que coincide con la que tanto deseamos. Quizás tú ya tengas una intención clara de lo que quieres, pero te falta unificar las emociones elevadas. Y te has de preguntar, ¿cómo puedo experimentar emociones elevadas de algo que aún no existe o que aún no tengo? Bueno, para eso aplicaremos algunas técnicas. Anteriormente les había compartido algunas, pero en este caso se trata de meditaciones específicas creadas para este fin. El sintonizar con nuestros deseos a través del campo cuántico, el campo de las infinitas posibilidades. A través de estas meditaciones lograremos ser el observador de nuestros deseos y experimentaremos las emociones elevadas de esa experiencia, creando un nuevo estado de ser coherente que conecte con esa nueva realidad, atrayéndola hacia nosotros. Ya he publicado una meditación, tienes que ir a escucharla, te dejaré el link en la descripción y comentario fijado para que vayas a la meditación. Y recuerda, al igual que la onda de posibilidad del electrón, que se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo en concreto, nosotros, los observadores, podemos hacer que una partícula o grupos de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida.
Cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para detectar tu destino, ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida, al convertirte en la versión idealizada de ti. Quiero saber qué piensas. Coméntame si quieres que te comparta más meditaciones o audios complementarios para reprogramar tu mente subconsciente. En nosotros hay un enorme poder que está creando nuestra realidad, y ese mismo poder lo podemos usar para crear nuestra realidad, la realidad que soñamos. El universo está esperando observadores, así que empecemos a crear la vida de nuestros sueños. Un saludo y un abrazo para todos.